Buenas noches. Es martes 18 de marzo y estamos analizando la semana política. Como les dijimos, hoy martes íbamos a tener intentando un formato distinto con algunas invitadas, entre ellas Marcela Vera, economista, ¿no es cierto?, investigadora que ha trabajado en la Universidad de Chile, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Santiago, a Florencia Lagos, actriz, que estudió ciencias políticas en La Habana. Y bueno, los panelistas que hemos estado durante este largo tiempo analizando la semana, ¿no? Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y bueno, quien habla, Omar Sy, escritor. Eso. Lee y a veces cuando puede escribir. Eso. Y bueno, fíjense que esta semana ha estado profundamente marcada en el ámbito internacional, nada menos y nada más, ¿no es cierto?, que por estas conversaciones entre el gobierno ruso y el gobierno norteamericano, en donde se ha estado buscando, ¿no es cierto?, se lleva buscando hace varias semanas ya, un intento de salida pacífica al conflicto en Ucrania. Lo que también ha abierto, ¿no es cierto?, en el fondo ha expuesto de que este conflicto, si bien se estaba dando en Ucrania, era un conflicto militar entre la OTAN, particularmente Estados Unidos, y la Federación Rusa. Y eso hoy día ha quedado a toda, o sea, es muy difícil que alguien racionalmente pueda negar eso, porque si no, no tendría sentido las conversaciones que se están dando. En ese marco, aparentemente, hay un principio de acuerdo de a lo menos no atacar, ¿no es cierto?, infraestructura de ciertas características estratégicas. Ese sería un principio de acuerdo, es de eso se está hablando. Lo- El gobierno norteamericano está, bueno, está sacando cuenta alegre de algunas cosas, la Federación Rusa está informando también desde su punto de vista, pero ahí tenemos un encuadre muy importante, ¿cierto? Y en donde también se habla desde distintos analistas de que hoy día estamos frente no a un desorden global como afirman algunos, sino más bien a la reconstrucción de un orden internacional que en este momento tiene, por decirlo así, tres patas, y en cuyo orden no es desde el punto de vista jerárquico, ¿no es cierto? Está China, está Estados Unidos, está la Federación Rusa. Y eso es lo que hay hoy día. Eh, Les dejo abierta ahí esa posibilidad, si tú quieres, Marcela, hablar de cómo ves tú, por ejemplo, cómo ves tú a China en esta situación, la posición que ha ido adoptando China y la relación particularmente de China con América Latina en relación con esto, ¿ah? Una relación histórica, larga y que se ha ido proyectando particularmente con Chile, es muy intensa, ¿no? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me encanta este programa, es además un espacio muy enriquecedor para poder analizar la coyuntura, pero también para poder generar estas miradas de más largo plazo respecto de los análisis políticos. En particular, ha habido un momento muy interesante en la configuración de cómo se distribuye el poder a nivel global. Y yo estoy muy de acuerdo con tu primer planteamiento, que guarda relación con que fundamentalmente se está reconfigurando, se está volviendo a generar entonces un orden mundial y que por lo tanto ha habido una redistribución del poder entre los distintos espacios con mayor poder, ¿no? Entonces, en este sentido, China yo diría que ha aportado de manera muy sustantiva a poder configurar un escenario en donde los países subdesarrollados, los países del sur, puedan entonces tener una tribuna en un espacio en donde antes simplemente eran considerados como botín de guerra. ¿Ya? En este contexto, hoy día está ocurriendo un momento político muy relevante también en China. Ha pasado durante el último mes
un proceso de reflexión muy profunda en torno a cuáles deben ser las directrices fundamentales que orienten el desarrollo político, económico y social y medioambiental incluso de China. Esto ocurre en las dos sesiones, que son dos reuniones que eh, pasan en paralelo, que se producen en paralelo y que abordan entonces estas líneas estratégicas. La primera de ellas ocurre en la Asamblea Popular Nacional, en donde entonces todos los parlamentarios, desde los distintos niveles, desde las ciudades hasta pasando por las regiones y luego en este nivel nacional, discuten la política interna, pero también las relaciones internacionales. Y por otro lado, ocurre un proceso consultivo participativo muy interesante. Yo este proceso lo he ido conociendo en carne propia cada vez que viajo, pero además leyendo las resoluciones, los informes, que además son muy transparentes en poder decir cómo van construyendo ese proceso de consulta. Y tiene muchos niveles. Lo primero que hay que mencionar que este proceso de consulta ocurre hasta a nivel barrial, ¿ya? Y que por tanto no es un proceso simplemente de poder recoger la opinión de la gente, sino que en efecto se va produciendo un proceso de vinculación respecto de lo que la gente opina y en lo que se diseña como política nacional. Eso es una innovación que ya todos quisiéramos porque es muy parecido a lo que en Chile conocimos como poder popular. En este sentido, entonces, China realiza una consulta que va desde este nivel muy micro hasta el nivel macro. Pero uno diría, ah, bueno, entonces van recogiendo hasta arriba y arriba toman la decisión. No, es al revés. Las propuestas van escalando y llegan hasta arriba. ¿Ya? Y por tanto se va construyendo una democracia plenamente participativa, pero al mismo tiempo que recoge toda clase de sectores políticos, no solo la opinión del partido, sino que en efecto también participan en ese diálogo las etnias, las organizaciones sociales, los independientes, los intelectuales y también panelistas internacionales. Eso es muy interesante, porque se dan a la tarea de recoger opiniones de extranjeros para su elaboración de política interna. Es un proceso plenamente participativo. Eh, Al calor de esa reunión, entonces hubo un momento muy relevante para esta mirada de reconstrucción, ¿cierto?, de la distribución del poder. ¿Qué ocurre entonces en estas dos sesiones? A través de una conferencia que planteó el ministro de Relaciones Exteriores. Wang Yi lo que hace es que marca el horizonte de definiciones políticas a través de ese discurso y que al mismo tiempo este discurso es construido con estos dos procesos en paralelo. Y por tanto hace referencia a literalmente todos los conflictos que uno puede observar en curso. ¿Ya? Y el planteamiento fundamental es que se está construyendo una concepción desde el sur global como un proyecto que tenga un carácter de la construcción de una civilización moderna, que incorpore elementos ecológicos, pero que al mismo tiempo entonces respete las diversidades de cada una de las naciones. Y explícitamente lo dice, que no porque hayan referentes o países más grandes o con mayor poder o que incluso tienen el poder de la fuerza, el poder militar, entonces no va a ser escuchado aquel país o no va a ser partícipe del proceso de decisión aquel país que sea más pequeño. Y por tanto configura un escenario en donde se respetan las diversidades culturales, pero también los diferentes posicionamientos respecto de entonces sus realidades nacionales. Eso es muy interesante porque en efecto se produce este respeto, este principio a la autonomía, a la autodeterminación de cada una de las naciones, pero por otra también se busca generar entonces un concierto mundial en donde todas las voces sean escuchadas y ese proceso además sea vinculante. Gracias, Marcela. Florencia, yo te he escuchado en distintas ocasiones hacer referencia al tema del multilateralismo, eh, Mm. respecto del Oriente Medio, respecto de lo que decía Marcela recién, ¿no? Este reconocimiento de las asimetrías para poder enfrentar una situación a nivel mundial.
Y te quería hacer la consulta respecto de eso a propósito de lo que está cursando en estos momentos, incluido eh, lo que uno observa, que es una arremetida cada vez más violenta hacia Cuba, hacia Venezuela, ¿no? Países ante los cuales Estados Unidos particularmente, pero también la Unión Europea, están atacando de una manera muy violenta en estas últimas, a través de sanciones, a través incluso de amenazas, ¿no? Vuelve en el imaginario histórico Trump a hablar de la posibilidad, y si no la descarta, de un ataque militar en Panamá. Cuestión que sabemos que antes lo hizo el imperialismo norteamericano, no sería algo tan nuevo. ¿Qué opinión te parece este cuadro desde el punto de vista de tu visión? Bueno, primero agradecer la invitación al programa y señalar que justamente, o sea, estamos viviendo un hito, creo yo, histórico, que es en el fondo esta conversación que tienen Trump y Putin después de Rusia con Estados Unidos haber estado enfrentadas en este conflicto que, como bien decía Omar, es un conflicto de la OTAN contra Rusia, pero no solo contra Rusia, sino que justamente contra el multilateralismo y la posibilidad de entendimiento que bien describía Marcela con respecto a China, donde sí se respete la soberanía, el entendimiento basado en el derecho internacional. A propósito de eso, hay que también señalar que Israel ha violado otra vez este cese el fuego y ha matado a más de 300 personas, entre ellos la mayoría mujeres y niños. La ONU reacciona como horrorizada en sus comunicados cuando en el fondo la ONU es un organismo que no debería reaccionar horrorizado, debería poder ocuparse y detener este genocidio porque para eso está hecho ese organismo, pero lamentablemente dentro del Consejo de Seguridad, a propósito también que me recordaba esto con lo que señalaba Marcela, de que en el fondo esto de que no porque eres un país pequeño no vas a tener voz y voto dentro de un organismo multilateral que determina el curso de tu nación y del mundo, en el fondo. Entonces, a propósito de eso, señalar también, hacer hincapié en que el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser reformado para que, por ejemplo, voces de países que componen África, América Latina, tengan voz y voto para, por ejemplo, detener este genocidio. Además que hay una desigualdad, un desequilibrio mundial que obviamente está transitando, digamos, hacia este nuevo orden internacional distinto. De hecho, uno de los filósofos rusos, Dugin, decía que en el fondo una de las conversaciones también de Trump y Putin también era sobre este nuevo mundo distinto, este entendimiento distinto entre, ya Estados Unidos no es el gendarme de la humanidad, tiene que sentarse a dialogar y en buenos términos, respetando obviamente también porque ellos apostaron al desgaste de Rusia, a una guerra de desgaste, y Rusia al contrario fue cada vez tomando más posición. Ahora lo más probable es que esas posiciones que ha recuperado en territorio las mantenga, porque va a estar dentro de los acuerdos, pero al mismo tiempo también su economía no se vio afectada, siendo que Rusia es el país que tiene más sanciones. De todos los países que acumulan sanciones, Rusia es el que tiene más sanciones. Y en este sentido también Europa quedó como lo que es, como algo que no pesa nada, pero absolutamente nada. O sea, por algo el conflicto lo está resolviendo Estados Unidos junto con Rusia y en esa mesa no está ni Ucrania, ni está ningún líder europeo que está ahí como ahora delirando que van a armar su propio ejército de la Unión Europea, no sé qué cosa, o sea, fuera de lugar total, en el fondo en la decadencia, quizás mirando cómo se resolvían antes los conflictos y no ahora. Y en ese sentido señalar que justamente se quiebra este entendimiento por la fuerza y al mismo tiempo también eh, hay que tener ojo porque Estados Unidos en el fondo no va a ceder su poder de una manera pacífica. Por algo estamos en este conflicto en el que nos encontramos, porque su dominación está siendo frenada por justamente estas economías que surgen y que se entienden de otra manera y que luchan por construir una arquitectura financiera distinta que ya Marcela, que es experta en estos temas de la economía, nos podrá decir más cómo la representación, por ejemplo, económica de los BRICS supera 1000 veces a los países del G7 y todos estos grupos que antes dominaban el mundo en el fondo. Entonces creo que es un momento bien interesante, pero doloroso al mismo tiempo, porque, insisto, no va a ser de una vía pacífica que Estados Unidos permita que esto ocurra.
Entonces ataca justamente en Medio Oriente, inventa en su comunicado que Rusia prometió que Irán no iba a tomar una posesión de agresión contra Israel. Eso es mentira, eso es mentira, eso no se dijo en el comunicado que publica Rusia, eso es imposible, además porque en el fondo Irán es la resistencia también frente al genocidio que cometen en Palestina y frente a también este anhelo de colonización mundial, porque claro, parte en Israel, eso lo denunció el comandante histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, tempranamente fue el primero en denunciarlo, que en el fondo la creación de Israel, y el primero en cortar relaciones con Israel también en el mundo, fue una creación de Estados Unidos para, como un encónclave en Medio Oriente, el Cuerno de África, dominar ese territorio, pero también dominar, partir de ahí y una dominación global. Por algo tienen ese nexo con el Cono Sur, con Milei, y Milei va a Israel y llora en el muro, ay, de alma, todo ese show. O sea, hay que como mirar con atención que en el fondo todo esto que ocurre, quizás en latitudes que para nosotros como chilenos nos parecen lejanas, sí nos afectan porque en el fondo estamos involucrados en lo que pase, en cómo estas grandes potencias se ordenan de otra manera. Obviamente las consecuencias las viven también los pueblos que estamos en el subdesarrollo y que también padecen de muchas sanciones, opresiones o dominaciones o colonizaciones de distinto tipo en nuestra región, y por eso también es importante que nosotros también como región podamos volver, porque estamos tan lejos de eso, volver quizás a articularnos como en algún momento fue la CELAC, la representación que pudiera dialogar desde un continente hacia esas potencias. Esa instancia CELAC China, por ejemplo, es muy potente, ahora difícil que se pudiera dar una instancia así, pero como mirar hacia esos horizontes donde en el fondo, como describía Marcela en esa propuesta que hace China, un entendimiento desde la paz, desde el respeto, desde la ética, desde los valores civilizatorios que nos puedan llevar realmente a la salvación de la especie, no al fin de la especie humana. Estamos analizando la semana política junto a Marcela Vera y Florencia Lagos. Marcela, fíjate que en una entrevista con la agencia EFE, el presidente Boric ha dicho que en mayo viaja a Brasil y viaja en el contexto del BRICS. ¿Qué, qué implicancia tendría el BRICS para Chile desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales? Y lo planteo también porque fíjate que me surge como duda, porque se está haciendo como al final del proceso del gobierno, y eso también puede ser meramente declarativo, y a lo mejor no se puede ejecutar y puede ocurrir lo mismo que ocurrió en Argentina con el presidente Fernández, ¿no es cierto? Que vino y dijo que Argentina iba a ingresar al BRICS, se perdieron las elecciones, asumió Milei y pasó lo que pasó. Entonces, aquí puede darse una situación, ojalá no sea así, pero puede darse una situación muy parecida, en donde incluso Chile pueda manifestar la voluntad de querer ingresar al BRICS, pero eso no tenga la posibilidad política de concretarse bueno, por los resultados electorales que en este momento no hay encuesta que en realidad apunte a un escenario muy beneficioso, ya sea para el gobierno o para las corrientes progresistas. Pues sí, hay varios asuntos que hay que aclarar en este horizonte. A mí me tocó estar justo en Europa, cuando pasó la Comunidad Económica Europea a ser la Unión Europea. Entonces mis profesores, economistas españoles, en ese minuto estaban participando de las negociaciones que ocurrían para configurar la Unión Europea. Y eso a mí me entregó unas herramientas que yo valoro mucho, porque cuando miro estos escenarios, por ejemplo, si uno los lee desde una trayectoria de los años 90, siempre se pensaba la economía internacional con bloques, ¿ya? Como bloques.
y esos bloques estaban configurados por separado. Entonces estaba la Unión Europea, estaba Asia, estaba América Latina, estaba el NAFTA, bloques por separado. Lo que está haciendo hoy día el BRICS es lo contrario. Lo que hace el BRICS es generar una red de enlaces que alcanza el globo en su conjunto. Y eso es lo que lo vuelve muy interesante, ¿ya? Porque permite en efecto actuar desde muchas dimensiones en un proceso de articulación económica a nivel global, ¿ya? Entonces rompe con la trayectoria tradicional de configuración de bloques de poder, ¿ya? Eso es el primer elemento que uno tiene que rescatar de forma muy sustantiva, porque eso permite observar cómo puede cambiar muy rápidamente todo el horizonte económico a nivel productivo, pero también a nivel financiero. Voy a lo productivo primero. China hoy día está siendo el soporte económico de este tipo de nuevas configuraciones en el mundo. Y eso también uno lo tiene que visualizar con mucha claridad. China hoy día está aportando más del 30% del impulso económico que tiene el mundo. Y por tanto, lo que pase con China va a ocurrir entonces a escala global. Ese es otro elemento que nos puede ayudar a poder observar el horizonte, a poder generar buenas proyecciones a nivel internacional. Entonces, es muy importante también comprender que esta articulación no solo ocurre con países que tienen un poder económico muy grande. Hay que recordar, los primeros países que integran el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y luego se van sumando progresivamente distintos países. De hecho, el año pasado fue cuando finalmente se concretó el ingreso de una serie de países. Estos países, por ejemplo, en América Latina se caracterizaron por ingresar, por decir uno, Bolivia, que es muy interesante porque Bolivia es más pequeñito, tiene una economía pequeña, con poca incidencia en la gran mayoría de los mercados, excepto en el tema de minerales, en particular del litio y la plata. Es así entonces como uno puede observar que se da un soporte económico, se unifican a países que están localizados en distintos lugares, pero al mismo tiempo se permite el ingreso de países más pequeños. Y esto genera entonces una articulación en distintos niveles económicos, ya sea porque tienen un volumen de población muy importante y por tanto aseguran un comercio estable entre los países del BRICS, pero también de producción, una producción más alta de un 33% y por tanto a nivel global, y por tanto eso también asegura un volumen de recursos muy interesante. También podemos observar que a nivel financiero, entonces nos permite poder proyectar que este gran conglomerado instala una nueva lógica financiera. Entonces, primero crean algo alternativo al SWIFT. Eso a mí me pareció maravilloso. Sinceramente, gran parte de los problemas logísticos que ocurren en el mercado financiero pasan siempre por Estados Unidos. O sea, finalmente, con el código SWIFT, lo que hace es que cualquier transacción que ocurra a nivel global tiene que pasar por su sistema. Bueno, entonces crearon un sistema paralelo, ¿ya? Eso es muy importante en términos de independencia financiera, ¿ya? De manera de que entonces estas transacciones no puedan ser bloqueadas por Estados Unidos. Y entonces un bloqueo financiero no pueda operar. Otro elemento interesante es la configuración que hacen respecto de bienes naturales estratégicos. Bueno, este es un tema que es muy largo, pero muy interesante porque los bienes naturales estratégicos tienen cierto nivel de agotamiento en algunos sectores, ¿ya? Y por tanto, lo que está intentando hacer Estados Unidos es reconfigurar ciertas posiciones para tomar control sobre aquellos bienes naturales que se están agotando, ¿ya? Otro elemento adicional, y con esto último cierro esta etapa, es aquel aspecto que tiene que ver con una moneda única. Ya no solo como un sistema de transferencia que sea único, sino que una moneda única. Y ahí han surgido varias voces respecto de esta posibilidad, incluso generar una moneda digital que pueda acompañar esta otra moneda o que se puedan comercializar con las distintas monedas. Entonces se genera una canasta de monedas con las cuales tú comercializas dentro del BRICS. Eso también es muy interesante, porque evita el paso por el dólar.
y entonces el dólar pierde fuerza y ganan fuerza económica, financiera, productiva, todos los países que entonces integran el BRICS. A tu pregunta puntual, yo diría que es muy interesante que hoy día en Chile podamos trascender las lógicas antiguas de lectura respecto de si soy de izquierda, entonces me tengo que alinear solo con estos países. Si, no, si nuestro país no trasciende esa lectura clásica, va a quedar por fuera de la nueva reconfiguración mundial en términos de entonces la distribución del poder, pero también entonces de todas estas cadenas que se están entrelazando para generar una estructura de cooperación. Si Chile no ingresa al BRICS, entonces va a quedar muy rezagado de ese proceso y por tanto eso va a penalizar no solo a la población, sino que también a la gran empresa. Entonces, ojalá alcancen a ver que el horizonte moderno, tecnológico, innovador, pero además que impulsa ese crecimiento económico, hoy día está ocurriendo en el BRICS y está ocurriendo al calor del desarrollo social, ecológico, económico que está generando China. Florencia, tú hablaste del tema del derecho internacional y hiciste una opinión muy crítica en el sentido de que todo muestra que la ONU está siendo superada por hechos terribles, además. No es que esté siendo superada por cosas muy positivas, sino que por hechos terribles. Por otro lado, hiciste referencia al tema de la integración, particularmente respecto de una integración que en nuestro continente implicaría, obviamente, una voluntad política que en algún momento existió, pero se desdibujó fuertemente porque en países como Argentina, antes fue Bolsonaro en Brasil, Ecuador, eh, menciono otros más, pero básicamente se produjo una situación que rompió con eso. Incluso en el caso de Chile, esto no ocurrió en el primer gobierno de Piñera, ocurrió en el segundo gobierno de Piñera. Porque el primer gobierno de Piñera, Piñera no tuvo la fuerza internacional para poder romper con eso, e incluso recibe a los países de CELAC en Santiago de Chile y le entrega la presidencia pro tempore al presidente de Cuba, el general Raúl Castro. Esa era otra correlación. ¿Cómo ves tú ese marco respecto al tema del derecho internacional, la ONU y lo que tú planteaste de la integración, en el caso de nuestra región? Yo creo que vivimos una etapa hoy donde quizás deberíamos mirar como referencia, obviamente cada país tiene sus características, sus procesos y su manera de abordar las situaciones que le afligen, pero deberíamos mirar quizás con cierto, no sé, humildad y un poquito como diciendo, bueno, hay una forma de hacer las cosas. Yo creo el liderazgo que está en ese sentido ejerciendo México, en su momento con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, a propósito de la soberanía. De la soberanía, ellos tienen de vecino a Estados Unidos, que es una potencia súper agresiva y guerrerista, y su primer acercamiento hacia México fue en esos términos. Sin embargo, la presidenta logró, junto con el Fondo Respaldo Popular y conciencia también de un pueblo que ha tomado conciencia, porque cada vez que ha sido convocado por determinados puntos, ese pueblo ha asistido a respaldar el tema de la soberanía. Y en ese sentido, yo creo que nosotros en Chile estamos tan lejos de eso, tan lejos también. Yo escuchaba a Marcela lo que ella refería de cómo ver las relaciones internacionales con altura de mira en el fondo, más allá de quizás muchas veces las posiciones ideológicas que uno pueda tener, son relaciones de Estado, son relaciones que en el fondo tienen que ser pensadas a largo plazo, con proyección, con ojalá continuidad, pero se hace tan difícil en países, sobre todo en el Cono Sur, donde nuestros sistemas políticos hacen que sea tan inestable, en el fondo donde dar continuidad a iniciativas como en su momento se tuvo cuando, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato integró esta oleada progresista, que quizás que tuvieron una regresión tremenda luego de que vienen otros tipos de liderazgo y de otros tipos de gobierno. Entonces creo que ahí hay que hacer quizás
así como se refiere en cuanto a, a los temas de seguridad, que son temas tan graves que se ha propuesto muchas veces un gran acuerdo nacional, también deberíamos quizás llamar a hacer un gran acuerdo nacional en materia de, en el fondo, las relaciones exteriores, las relaciones de Estado, porque creo que lamentablemente en esta administración actual se ha abandonado mucho el principio de la defensa de la paz, por ejemplo, cómo Chile ha tenido un protagonismo en eso, no tomar posición categórica con respecto a un conflicto. Hemos visto el desempeño que ha tenido con respecto al conflicto en Rusia y Ucrania, entonces creo que ahí no ayuda justamente al tema de la integración tomar ese tipo de posiciones, en el fondo. Pierde su rol de un país que acompaña el diálogo, que facilita, que muchas veces lo ha tenido Chile, y, no, y a propósito de las ideologías, el grupo de amigos por la paz de Colombia en su momento, en el gobierno de la nueva mayoría, estaba integrado también por gente de derecha, no solamente. Entonces creo que, no sé, creo que quizá hemos retrocedido mucho y si bien en el fondo cada país dentro de esta gran articulación global que se está generando tiene un espacio, así como Bolivia, también Cuba entró como estado asociado a los BRICS, pero lamentablemente igual hay una desigualdad a la hora de entablar una relación cuando soy en el fondo una minoría también económicamente lo que yo puedo aportar a ese grupo, que es un grupo económico, los BRICS no es tanto, entonces por eso es importante que pudiera, por ejemplo, sería como genial, que eso lo ha propuesto también el presidente Lula, en el fondo América Latina, como volver a articularse en la CELAC y dialogar con las grandes fuerzas desde también una unidad, con una propuesta más unitaria que realmente empuje a salir de la situación tan precaria en la que se encuentra hoy América Latina. O sea, lo que se está viviendo en Cuba hoy es dramático, las consecuencias de un bloqueo brutal de más de 60 años, los cortes de luz, escasez de agua, o sea, es como, o sea, lo único, es una guerra económica, es un genocidio que se le hace, que apuesta al estrangulamiento. Y claro, en el fondo la entrada, por ejemplo, de Cuba como Estado asociado a los BRICS quizás le permite respirar un poco, pero tampoco soluciona el problema. Entonces, por eso, quizás si hubiera una fuerza más potente desde América Latina que pudiera exigir en el respeto desde estas países como son Estados Unidos, que obviamente ahora frente a esta pérdida de hegemonía global se refugia en lo que es su patio trasero, vemos cuál es el tratamiento que le está dando a la población migrante, cómo están siendo llevados a cárceles en El Salvador, cómo los están tratando, la deshumanización. Entonces yo creo que igual es también tomar conciencia de que hay como una necesidad también como de articularnos y de poder hacer perdurar políticas a largo plazo, pero a partir de nuestra región, de nuestra unidad y de la defensa también de todos, como decía el presidente Ascanel en algún momento, en el fondo de esta crisis multidimensional en la que nos encontramos, o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie en el fondo. Estamos analizando la semana política. Fíjate que en todo lo que ustedes han ido planteando se va configurando, ¿no es cierto?, algunas ideas fuerza que tiene que ver con el hecho, y estoy pensando principalmente en el discurso del presidente Boric, ¿eh? Más que el discurso en la entrevista con la agencia EFE, con algunas características, como él caracterizó la relación de Chile, por ejemplo. Él decía de que la relación de Chile recoge la tradición de 1990. Y recuerdo que en estas conversaciones que hemos tenido con Juan Andrés en este tiempo, hablaba de cómo Wenger, ¿no es cierto?, tenía una particular visión de Chile en relación con el mundo internacional, y era el hecho, ¿no es cierto?, de la entrega de soberanía, y que esa entrega de soberanía iba en relación particularmente con el gobierno norteamericano. Y hoy día se da una situación en la que las categorías de soberanía y las categorías de globalista están instaladas, ¿no? Pero que además tienen visiones y lecturas distintas.
no es lo mismo lo que piensan, por decir así, los patriotas sobre el tema de soberanía y sobre el tema de lo globalista, que lo que piensan ciertos sectores de la izquierda y de alguna izquierda sobre el tema de soberanía y sobre el tema del globalismo. Son cosas bien distintas. Y sin embargo, el problema es el mismo. Por decirlo de algún modo, el problema es, ¿no es cierto?, la idea y construcción de Estado. ¿En qué sentido, Marcela, tú crees que, por ejemplo, la relación con China puede ayudar a Chile a esta construcción de soberanía? A esto que es tan necesario para nosotros hoy día. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho contar algunas experiencias y claro, yo viví muy de cerca el proceso que mencionaba Florencia en relación a esta primera oleada de gobiernos progresistas y ahí había una serie de propuestas y proyectos de construir en efecto, en esta lógica como la Unión Europea, de construir un bloque regional. Y claro, esto fue perdiendo fuerza en la medida de que incluso líderes específicos se fueron enfermando. Bajo esta lógica, entonces, uno siempre debe generar un proceso de reflexión de por qué no avanzaron ese tipo de propuestas. Y en este sentido creo que es muy importante pensar que a Chile le ha faltado desarrollar un proyecto país, un proyecto de desarrollo nacional, ¿ya? Que pueda luego pasar a la arena desde una propuesta clara a la arena internacional. Y yo diría que ahí hay una debilidad que es muy profunda y que comparto lo que plantea Florencia respecto de este tema. O sea, hay muchas falencias internas que es muy importante que se resuelvan lo más pronto posible para poder entonces abordar este horizonte que además avanza a un ritmo muy acelerado. Y es un ritmo muy acelerado producto del desarrollo de innovación, tecnología y cadenas de valor. Que Chile está quedando completamente rezagado de ese proceso, porque ni siquiera estamos generando grandes acuerdos respecto de un área. Así, digamos, así de lento estamos moviéndonos en términos de negociaciones políticas, económicas, geopolíticas. China nos puede en efecto generar un horizonte en donde haya una apertura a plantear el proyecto, por ejemplo, allendista. El presidente Salvador Allende, en el discurso de la UNTAC y en el discurso de Naciones Unidas, plantea los grandes ejes desde los cuales Chile debe desarrollarse para poder generar un proyecto a nivel global. O sea, el presidente no estaba solo pensando en un proceso de desarrollo interno, sino que él estaba configurando una propuesta para el sur global. ¿Ya? Y si uno revisa la documentación de la época, me gusta mucho investigar, estuve ahí un rato investigando, varios años investigando ese proceso, y ahí uno puede observar cómo se crea el grupo de los 77, se le llamó inicialmente, aunque luego creció a más de 120 países. Y este grupo de los 77 configura un proyecto, digamos, desde el sur global. Eso es muy interesante de retomar y actualizar, porque no se trata de plantear un proyecto simplemente que se configura al calor de un escenario mundial que ya ha cambiado. Es muy importante actualizarlo, pero entender cuáles son las categorías fundamentales que están ocurriendo hoy y que nos vincula con ese pasado histórico, como por ejemplo la soberanía. Y con esto quiero terminar para dar tiempo. La soberanía es algo fundamental. O sea, si son patriotas, pues entonces que configuren cómo vamos a priorizar aquellos sectores estratégicos que no podemos seguir poniendo en manos ni de extranjeros, ni de transnacionales, ni de empresas que no buscan generar un proceso interno de industrialización y que por tanto nos permita diversificar nuestra producción y generar empleo y además cuidado con el ecosistema basado en esta gobernanza pública. Ese elemento es el elemento que todos consideran como el centro en el mundo desarrollado. Y ahí también uno tiene que saber mirar los casos internacionales que hay en relación a esto. ¿Queremos que Chile sea un país desarrollado? Requerimos entonces que
aquel bien natural estratégico fundamental esté en manos, entonces, a lo menos en un 80% en manos públicas. Yo siempre lo he dicho, yo estoy por la nacionalización plena, como lo hizo el presidente Salvador Allende. ¿Ya? De hecho, en el discurso en que plantea este proceso de nacionalización, él cuenta qué pasa con la chilenización, y la chilenización le sale muy cara a un Estado. Pero hay algunos que dirán, no, no es factible porque políticamente, ¿no? Y entonces siguen eludiendo la piedra angular del desarrollo económico en nuestro país. Y ese es el horizonte que hay que abordar cuando uno plantea estas cuestiones internacionales, porque no vamos a empezar a generar todo un proceso de negociación internacional si ni siquiera tenemos claro cuáles van a ser los fundamentos nacionales. Y por eso es súper importante entonces tomar la propuesta que realiza China, porque China hoy día está habilitando los procesos de industrialización del sur global. Y eso es fundamental. Y también está generando acceso a capital a aquellos países que no tienen el capital, que cuentan con los bienes naturales nacionalizados, pero que no cuentan con el capital para industrializar. También está habilitando ese proceso. ¿Vamos a ser capaces entonces de aprovechar esta oportunidad estratégica? Vamos a ver, ojalá, hay que pelearla. No tenemos otra, no tenemos otra, o sea, hay que ir para allá nomás. Florencia, Eso es la pobreza. Florencia, yo te he escuchado en unos análisis en Inspan TV y en otros medios una cosa que me parece audaz pero muy realista. Tú has planteado la necesidad de cambiar los términos de referencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, ¿A- ¿Por qué ¿verdad? y Sí. cuál es la lógica? Bueno, la lógica es que, por ejemplo, es tan injusto que Francia, que no representa, bueno, esas son palabras de mi querido maestro Atilio Borón, pero que no representa a nadie en este momento, tenga voz y voto en un Consejo de Seguridad y países de África no. O sea, pesa más una población así contra, o sea, es demasiado desigual. Y además que, porque, o sea, ya incluso antes de pensar en esto, también hay que pensar que así como está diseñado, incluso muchas veces con los países integrantes que votan, Estados Unidos en el fondo al tener este poder de veto tampoco respeta, y si se resuelve algo que no le conviene a sus intereses, tampoco respeta esa resolución. En el fondo habría que reformar, claro, el Consejo de Seguridad, pero no solo el Consejo de Seguridad, sino no en el fondo habría que reformar la ONU en su totalidad, y en ese sentido creo que hay un grupo de países que se llama Amigos de la Carta Fundacional de la ONU, como defendiendo los fundamentos que crean a esos organismos, que son leyes, que los propios creadores de esas leyes, que es lo que muchas veces denuncia Rusia, no respetan ese derecho internacional y lo utilizan a su conveniencia. Funciona cuando a ellos les funciona solamente. Y eso ya debería tener un fin, y en ese sentido yo creo que eh, lamentablemente hasta el momento, o sea, claro, ojalá después de este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia se pueda dar fin a muchos de los conflictos, porque ellos no solamente se refirieron al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues, sino que también se refirieron a Medio Oriente. Rusia tiene bases también en Medio Oriente y ha también ayudado a resistir en su momento a Siria hasta que pasó lo que pasó. Entonces, también hay como un ponerse de acuerdo, y creo que ahí también, pero no sé si eso vaya a ocurrir, creo que es muy difícil que ocurra. Debería también tocarse el tema de cómo se va cómo va a quedar establecido legalmente, en leyes, en nuevos acuerdos, en nuevas formas de entendimiento, en nuevos sistemas de votación donde estemos representados realmente todos. Quizás es un poco como soñador o utópico lo que planteo, pero es que en realidad eso sería lo más justo, porque lo más surreal y loco es que países que ya ni siquiera inciden, que ya ni siquiera cuentan con ellos para, en el fondo, determinar conflictos en los que están involucrados, como es Francia y muchos miembros de la Comunidad Europea,
tengan esa capacidad de determinar lo que va a suceder con la humanidad completa. Entonces, eso yo creo que no debería ser más. O sea, de esa manera podríamos haber evitado tantos conflictos que han ocurrido donde se han masacrado civilizaciones milenarias, que es lo que ha hecho esa potencia que es Estados Unidos. Bueno, estamos llegando al final del programa. El aporte aquí de Florencia, de Marcela, la verdad es que hemos aprendido mucho de ustedes. Em, bueno, en analizando la semana política siempre nosotros tratamos de cerrar con un poema, ¿no? En este caso voy con eso. Fíjate que hay un tema que ha rondado todo lo que hemos conversado, ¿no? Que tiene que ver con la paz. Estuve dándole vuelta a eso un poquito, pensando en ese concepto y al alero de tres haikus referidos al tema de la paz. Uno, el río galopa, atesora secretos, limpiando heridas. Dos, susurro vano, el viento se queja en mi ventana. Tres, ecos antiguos habitan esta tierra buscando la paz. Y eso, Muy bien, gracias, Omar. oye, Gracias. Oye, agradecido de ustedes, sí, de la presencia. Nos van a seguir acompañando, pero eso es lo que quería decir. Tienen que seguir acompañándonos. Es decir, más que acompañándonos, ¿ah? Tienen que seguir sí, pues, aportando a este espacio exacto, con lo que analizaron hoy día y con otros temas más. Así que, por favor, sí, contamos con ustedes para seguir con este aporte. sí. Les recuerdo suscribirse al canal, compartirlo. Bueno, aportan mucho con comentarios siempre en este canal, algunos críticos, otros nos saludan, qué sé yo, bueno, hay de todo ahí. Y, y fíjate como aviso final, ¿ah? Hay una cosa que, hay un videíto que me llegó a mí, no lo quise colocar en el programa porque iba a distraer mucho, pero que es de suma gravedad. Fíjate que ese video pequeño lo que hace es venir, ¿no es cierto?, y recoger el testimonio de un venezolano en Chile que dice, ¿no es cierto?, que desde Chile y aprovechando, ¿no es cierto?, los ciertos elementos que en Chile se dan, ¿no es cierto?, se habría hecho un ciberataque al sistema venezolano, reconocido por él mismo. Yo creo que si eso es así, si eso es cierto lo que se está planteando ahí, si esta persona realmente existe y nosotros no podemos hacernos a un lado de esto, porque fíjate que eso es un problema tremendo para el Estado chileno, porque si eso realmente es un ataque de esas características, estamos hablando de ciberterrorismo y el Estado chileno no puede estar avalando, ¿no es cierto?, a ciudadanos de otro país instalados acá que estén atacando a su país de origen, porque eso nos complica, insisto, como Estado, al sistema institucional, pero además de eso, eso se tiene que aclarar, y eso tienen que aclararlo, ¿no es cierto?, el sistema político nuestro, nuestro sistema judicial, nuestro sistema policial. Si nosotros no somos capaces de hacernos cargo de eso, de si eso es cierto o no, estamos en serios problemas institucionales, porque las consecuencias son graves. Desde mi punto de vista, porque esto puede habilitar, ¿no es cierto?, una demanda internacional. Puede habilitar, ¿no es cierto?, que hayan personas que consideren que Chile hoy día no solamente no es un país seguro, sino que es un país que alberga terroristas. Con Sí, eso, con eso cierro. muy Bueno, bien. que estén muy bien, ¿ah? Buenas Bueno, noches, muchas Luz. gracias por la invitación
Y por cierto, nos estaremos viendo en otro programa y me encantó el poema. Sí. Sí. Los ecos de la divinidad. Así es. Así es, así es. Buenas noches, que El estés viento bien. sobre la Buenas noches, Que estén muchas muy gracias. bien. Un Sí, abrazo. se lo voy a dejar por ahí, Me se lo voy a encanta. enviar, se lo voy a Gracias, enviar. Florencia. Chao, chao, que estén Chao, bien, Chao, gracias a cuídense. todos. A Chao, Chao, chao. Marcela. chao. chao, chao.